En el viejo oeste, vivir en un poblado aislado podía significar algo simple. Si algo salía mal, tal vez nadie vendría a ayudarte. Si un niño enfermaba, el médico podía estar a días de distancia. Si la comida se acababa, quizás el próximo cargamento no llegaría. Si una tormenta destruía el camino, el poblado podía quedar atrapado. Y si aparecían bandidos, ladrones de caballos u hombres armados, la ley podía estar demasiado lejos para impedir la tragedia. Muchos de esos lugares ni siquiera eran ciudades completas. Eran apuestas levantadas en medio de la nada, unas pocas casas de madera, una tienda general, quizás un salón, una calle de tierra, una fuente de agua y personas intentando sobrevivir antes de que el lugar desapareciera. Hoy vas a entender cómo era vivir en un poblado aislado del viejo oeste y por qué esa vida podía convertirse en una verdadera pesadilla. Un poblado aislado del viejo oeste casi nunca comenzaba como una ciudad de verdad. Primero llegaba la promesa, una mina descubierta, una ruta de diligencias, un sendero de ganado, madera en las montañas, tierra barata o la esperanza de que el ferrocarril pasara cerca. Después llegaban familias, comerciantes, trabajadores y aventureros. Mucho después, si el lugar tenía suerte, aparecían médico, escuela, iglesia, cárcel, puente y alguna autoridad. Es decir, mucha gente llegaba antes de que llegara la seguridad. Al principio, el poblado podía ser solo un montón de barracas, tiendas de campaña, cabañas, establos improvisados y calles de tierra. Cuando llovía, todo se convertía en barro. Cuando se secaba, el polvo entraba en los ojos, en la comida, en la ropa y dentro de las casas. Y lo más aterrador es que nadie sabía si aquel lugar tendría futuro, si la mina se agotaba, si la carretera cambiaba, si el agua era mala o si el ferrocarril elegía otro camino. El poblado podía morir casi tan rápido como había nacido. La casa construida con esfuerzo podía terminar en medio de una ciudad fantasma. La tienda prometedora podía quedarse sin clientes. El salón lleno podía acabar vacío, con polvo sobre el mostrador. Por eso, vivir allí no era solo vivir lejos, era vivir en un lugar frágil, que todavía necesitaba demostrar que merecía existir. En el cine, la ciudad del viejo oeste parece lista. Calle principal, sheriff, hotel, salón y caballos pasando. En la vida real, muchos poblados aislados eran mucho más inestables. Bastaba una sequía, una mala noticia o un cambio de ruta para que todo comenzara a derrumbarse. La mayor amenaza de un poblado aislado no siempre llegaba con un arma en la mano. A veces llegaba en forma de distancia. Una herramienta rota podía detener el trabajo durante días. Un saco de harina retrasado podía preocupar a toda una familia. Un medicamento que no llegaba podía decidir quién vivía y quién moría. Una carta perdida podía dejar a alguien semanas sin noticias de casa. Hoy, la distancia parece cuestión de horas. En el viejo oeste, la distancia podía significar días a caballo, días en carreta o un viaje brutal en diligencia por caminos en mal estado. Y esos caminos eran la línea de vida del poblado. Por ellos llegaban comida, queroseno, tela, munición, clavos, cartas, periódicos, herramientas, medicinas y noticias. Pero bastaba una lluvia fuerte para convertirlos en barro. Un río crecido podía bloquear el paso. Una nevada podía cerrar el camino. Una rueda rota podía retrasarlo todo. Un asalto podía cortar el abastecimiento y sembrar el miedo. Cuando el camino fallaba, todo el poblado lo sentía. La tienda se quedaba sin mercancía. Los precios subían. Las familias comenzaban a ahorrar. El comerciante vendía fiado sin saber si cobraría. Y todos empezaban a preguntarse cuándo llegaría el próximo cargamento.
solo que nadie tenía respuesta. Ese era el lado cruel del aislamiento. Convertía problemas pequeños en amenazas enormes. Un mal camino no era solo un mal camino. Era hambre posible, medicina retrasada, noticias que no llegaban y miedo a ser olvidado. En un poblado aislado, una enfermedad simple podía convertirse en terror. El agua podía estar contaminada. La comida podía echarse a perder. El frío entraba por las grietas de la casa. El polvo atacaba los pulmones. Un pequeño corte podía infectarse. Una fiebre al final de la tarde podía transformarse en desesperación durante la madrugada. Y muchas veces no había médico. Cuando alguien enfermaba, la familia necesitaba decidir rápido, tratarlo en casa o enviar a alguien a buscar ayuda en otro poblado. Solo que esa ayuda podía tardar horas o días, y además dependía del clima, del caballo, del camino y de la suerte. Si era invierno, peor. Si era un parto, peor todavía. Si era un niño con fiebre alta, cada minuto pesaba. Muchas mujeres daban a luz lejos de cualquier estructura adecuada, dependiendo de parteras, vecinas experimentadas y remedios caseros. Trabajadores heridos en minas, granjas u obras podían pasar días sufriendo antes de recibir atención decente. Y aun cuando había médico, eso no garantizaba salvación. La medicina de la época era limitada. Los remedios no siempre funcionaban. Y una herida, una neumonía, una infección o una epidemia podían pasar rápidamente de preocupación a tragedia. La casa se convertía en enfermería. La mesa se convertía en lugar de tratamiento. La carreta se convertía en transporte de emergencia. La vecina se convertía en ayuda. En el viejo oeste aislado, mucha gente no temía solo al bandido en el camino. Temía a la fiebre que comenzaba al final de la tarde. En las películas, cuando aparece el peligro, el sheriff está cerca. En el verdadero viejo oeste, especialmente en poblados aislados, la ley podía estar demasiado lejos. El sheriff podía vivir en otra ciudad. El juez podía aparecer solo de vez en cuando. La cárcel podía ser improvisada. Y cuando ocurría un crimen, quizás nadie tenía autoridad, estructura o valor suficiente para actuar de inmediato. Eso cambiaba el comportamiento de todos. La gente desconfiaba de los extraños. Los hombres andaban armados. Los comerciantes protegían sus mercancías. Las familias evitaban viajar solas. Quien tenía animales necesitaba vigilarlos. Quien tenía dinero lo escondía. Quien tenía enemigos dormía con miedo. En un lugar aislado, la reputación también se convertía en protección. Un hombre considerado débil podía convertirse en objetivo. Un comerciante, visto como indefenso, podía ser puesto a prueba. Un poblado conocido por no reaccionar podía atraer problemas. Por eso, mucha gente necesitaba parecer más firme de lo que realmente se sentía. La violencia no siempre era constante, pero la posibilidad de ella estaba presente. Una borrachera, una deuda, una acusación de robo, una disputa por tierras o una pelea antigua podían salirse de control rápidamente. Y cuando eso ocurría, la comunidad necesitaba actuar antes de que llegara la ley. A veces enviaban un mensajero. A veces formaban un grupo de búsqueda. A veces esperaban al sheriff. Y a veces hacían justicia por cuenta propia. Y la justicia improvisada, en un lugar armado y tenso, podía terminar muy mal. A pesar de toda la dureza, un poblado aislado solo seguía vivo por una razón. Las personas se necesitaban unas a otras. Nadie sobrevivía completamente solo durante mucho tiempo. Un vecino prestaba una herramienta. Otro ayudaba a levantar una pared.
Alguien compartía comida. Un carretero transportaba a un enfermo. Una partera atravesaba la noche para ayudar en un parto. Un comerciante vendía fiado a una familia en dificultades. Los hombres se unían para buscar a alguien perdido o perseguir a un ladrón. Esa ayuda no siempre nacía de pura bondad. Muchas veces nacía de la necesidad. Todos sabían que el mes siguiente podía ser su propia familia la que necesitara ayuda. Por eso, la comunidad era una especie de seguro de vida informal. Frágil, imperfecto, lleno de conflictos, pero necesario. La tienda general era más que comercio. Era lugar de información, mensajes, negociación y supervivencia. El salón era más que bebida. En muchos lugares era punto de encuentro, comida, hospedaje, noticias, empleo, política y tensión social. Pero todo podía desaparecer rápidamente. Un incendio podía destruir la calle principal. Una sequía podía expulsar familias. Una epidemia podía vaciar casas. Una mina agotada podía acabar con el movimiento. Un cambio en la ruta de diligencias podía matar el comercio. Por eso, cada habitante vivía entre esperanza y miedo. Esperanza de que el poblado creciera. Miedo de que muriera. Esperanza de construir una vida mejor. Miedo de quedar atrapado en un lugar que nadie volvería a recordar. Al final, el viejo oeste aislado no era solo un paisaje bonito con caballos y atardeceres. Era una vida sostenida por cosas frágiles. Un camino, un pozo, un caballo, un puente, una carga de provisiones y una vecindad dispuesta a ayudar. Cuando todo funcionaba, el poblado resistía. Cuando una de esas piezas fallaba, todos descubrían lo que realmente significaba vivir lejos de todo. ¿Y tú, crees que podrías soportar el desafío de vivir en una ciudad aislada del viejo oeste? Déjalo en los comentarios, quiero saberlo. No olvides suscribirte al canal para no perderte los próximos videos curiosos sobre el viejo oeste. Te espero en un próximo video aquí en el canal. ¡Hasta pronto!